El caso se abre para conocer qué hacer ante problemas legales o jurídicos. Caso abierto. Conozcamos nuestros derechos y obligaciones en el marco de la ley. Caso abierto. Iniciamos. Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre es un placer estar con todos ustedes. Y bueno, les habla su amigo de siempre, el licenciado Juan Parodi, nativista desde esta bellísima ciudad de Teciutlán, Puebla, enclavada en la Sierra Norte de nuestro estado. Pues como siempre, un placer estar con todos ustedes y de verdad muchas gracias por su confianza, porque sabemos de antemano que pues ya mucha gente está pendiente del programa allá en su casita, allá en el hogar, allá en el trabajo, en la oficina, en el automóvil, en el transporte. De verdad, muchas gracias por estarnos sintonizando. Y bueno, como siempre, ya saben ustedes que este es un programa de abogados. El programa se llama Caso Abierto. Y bueno, hoy vamos a estar platicando sobre lo que son las herencias, todo lo relacionado a la cuestión precisamente, bueno, de lo que pasa después del fallecimiento de la persona, qué pasa con todos sus bienes. Fíjense que la próxima semana vamos a estar, porque precisamente es septiembre, no solamente es mes de la patria, también a nivel nacional se ha decretado que es el mes del testamento, precisamente para hacernos recordar que, bueno, que pues tenemos que prever en algún momento qué va a pasar precisamente con nuestros bienes al momento de nuestro fallecimiento. Así que la próxima semana vamos a tener como invitado a un notario, al licenciado Ricardo Lucio Ibarra Cadena, notario público número 4 de esta bellísima ciudad. Y bueno, para que sepan ustedes y estén muy pendientes de la próxima semana, él va a estarnos platicando precisamente sobre el testamento, sobre los costos y las formas que existen de ello. Y bueno, antes de seguir precisamente con esta charla, le doy la bienvenida como siempre a mi compañera y amiga, una gran abogada, la licenciada María del Rocío Paredes Tejeda. Licenciada, bienvenida, ¿cómo estás como siempre? Bien, muy amable, gracias por estar aquí en este espacio, Teciutlán 90.9, ya estamos... como bien lo comenta el abogado, en su programa Caso Abierto, gracias a la locutora Gloria Mejía, con el programa Sin Barreras que acaba de terminar y nos da pauta a nosotros, pues es el mes del testamento. Me gustó mucho una frase que precisamente estaba leyendo el día de ayer y dice, la muerte anda en secreto. Y sí es verdad, porque no sabemos en qué momento, ahorita estamos, al rato no sabemos qué nos pueda pasar, y por eso es que nosotros decidimos hablar de este tema del testamento. En este caso la principal figura se le llama testador a la persona que hace el testamento, entonces pues es la figura más importante porque todo el patrimonio que tiene, que ha materializado de alguna manera con su esfuerzo físico y mental, pues se ve reflejado ya en algo, en cosas materiales, pues estas pueden ser inmuebles. Y pues de ahí partimos para saber quiénes pueden heredar y quiénes no. Entonces, les recordamos que tenemos una línea de celular al 231-113-7790 para todos sus mensajes de texto. Así es, bueno, vamos a empezar con el tema porque normalmente es un tema muy largo, muy extenso, como la mayoría de los temas, y bueno, si no abarcamos inmediatamente, pues se nos va el tiempo. Bueno, ¿qué va a pasar, queridos amigos, con el fallecimiento? Bueno, todo el patrimonio que hacemos, todo lo que compramos, hasta un vaso, yo recuerdo que hasta en la casa compramos, mamá compra veladoras y de verdad ahí va juntando sus vasitos, va haciendo su colección, y es increíble que al fallecimiento hasta sus hijos están peleando por los vasos de veladora, ¿no? Es increíble, me da la verdad mucha risa porque he visto algunos lugares donde entro a las casas y ahí está, pues mamá tenía ahí la colección de vasos de veladoras de diferentes tipos, ya ves que dependiendo de la época, y bueno, algunos vasos prácticamente de época muy bonitos, y de repente pues fallece la persona, bueno, los hijos están ahí hasta jaloneando los vasos de veladora. ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor tienen algunos diseños bonitos, pero es increíble que hasta un vaso de cristal pues te lo estés ahí jaloneando, ¿no? La verdad. Pero bueno, la realidad es que así es, queridos amigos. Y bueno, ¿qué pasa al fallecimiento de la persona con todo ese patrimonio que afortunadamente logró hacer? Hay dos caminos. Uno es el camino de el reparto de la herencia por testamento. Eso significa que la persona antes de fallecer tomó la decisión
de firmar un documento a través del cual él estaba consciente de cómo se iban a repartir sus bienes. Entonces, ahí precisamente les recuerdo que la próxima semana va a estar el notario con nosotros, precisamente para platicarnos un poquito más de cómo podemos aterrizar, cómo podemos redactar, cómo podemos hacer un testamento. Porque en realidad pues mucha gente piensa que, mi papá me dejó firmado un documento. Y pensamos que en la hoja de libreta o en la hoja blanca, o la hoja de cuaderno, nos dejó firmado casi en blanco o con una redacción muy simple, muy sencilla. Pensamos que ya ese es su testamento. No, queridos amigos. Hay una redacción, hay requisitos, hay testigos incluso que deben de dar fe. Incluso si la persona ya está enfermita, un médico tiene que dar fe de la integridad psicológica y física de la persona. Entonces, no quiero meterme a fondo a ese tema, simplemente les comento que hay una serie de requisitos precisamente para constatar de que efectivamente haya un testamento. Bueno, esa es una forma, queridos amigos. El primer camino para repartir los bienes al momento de nuestro fallecimiento es a través de un testamento, que vuelvo a insistir, es el documento por medio del cual papá, mamá, nuestros hermanos, al momento antes de fallecer, tomaron la decisión de cómo se iban a repartir las cosas. Y la otra, que es en su mayoría, por eso hoy quiero tocarlo, ¿sí? En su mayoría es que, bueno, como bien lo dijo la licenciada María del Rocío Paredes Tejeda, pues no prevemos en qué momento nos va a sorprender la muerte, ¿no? Y si efectivamente la muerte es una... ¿Cómo dijiste? La muerte anda en secreto. Anda en secreto, es un ente que efectivamente no nos avisa ni nos va a decir exactamente en el momento en que pues nos va a llevar con ella, ¿sí? Entonces, pues, ahorita podemos estar muy contentos, muy tranquilos, y bueno, desafortunadamente a lo mejor al rato pase un caso, nos puede atropellar y nos sorprenda nuestra muerte. Entonces, la mayoría de cada uno de nosotros, queridos amigos, pues no prevemos realmente cuándo podemos fallecer. Y entonces, por lo mismo, pues no tomamos la prevención de ir a hacer un documento en el que dispongamos de nuestras cosas después de nuestro fallecimiento. Y en su mayoría, ¿no? Se los digo por experiencia, yo tengo 25 años en el ejercicio profesional, siempre he sido abogado, y en tantos años, pues realmente me he encontrado, por decirlo así, de 100 gentes, de 100 personas, 2 hayan hecho testamento. El 98%, las 98 personas restantes, no lo hacen. Y no lo hacemos, incluyendo yo. ¿Tú ya hiciste testamento, licenciada? No. Yo tampoco. La verdad es que yo tampoco, ¿no? Entonces, pues la mayoría queda intestado. Por eso le llamamos que al fallecimiento queda la persona intestada. Significa que no dejó testamento. Bueno, si no dejó testamento, entonces la pregunta es, ¿qué va a proceder? ¿Qué procede? ¿Verdad? ¿Quiénes van a heredar? ¿Cómo se va a hacer el procedimiento? De eso le estaremos platicando al regreso del corte. No se vayan, queridos amigos. Regresamos a su programa Caso Abierto. Estamos de vuelta, queridos amigos, con ustedes en este subprograma Caso Abierto. Les recordamos la línea de celular al 231-113-7790 para todos sus mensajes de texto. Y estamos hablando sobre el tema de testamento. Estamos platicando, independientemente de lo que es el testamento, estamos platicando en relación a qué es lo que va a pasar al fallecimiento. Bueno, ya platicamos hace un momento en el espacio anterior, precisamente que al momento de que una persona fallece, bueno, hay 2 caminos. Uno a través del testamento y otro, que es en su mayoría, las personas pues, que no dejan testamento, ¿no? Bueno, ¿qué procede, queridos amigos? Bueno, obviamente cada estado, lo que es Veracruz, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Chiapas, y etcétera, etcétera, tienen su propio código, su propia norma, su propia ley de cómo es que se va a hacer el camino para que esos bienes que dejó papá o mamá o nuestro abuelito pasen a sus herederos. Pero en general, en su mayoría es casi siempre lo mismo. ¿Qué se hace? Bueno, pues a través de un procedimiento legal, ¿sí?
acude uno al juez competente, que generalmente es el juez familiar, y precisamente cualquiera de los presuntos herederos puede denunciar la herencia. ¿Quién puede ser cualquiera de los presuntos herederos? Bueno, si es papá, pues cualquiera de los hijos, la esposa, la concubina. Ayer en el Código de Procedimientos Penales Nacional encontré otro término, fíjate, muy bonito, que es la conviviente. Fíjate, ya hace la diferencia entre esposa, por hablar de mujer, es esposa, concubina o concubiente. Digo, ¿cuál es el concubiente? Pero me queda claro que es cuando dos personas están viviendo en unión prácticamente libre y alguno de ellos está casado con otra persona. Porque el concubinato trae como característica que estén viviendo como marido y mujer, pero los dos estén en actitud de casarse. Y cuando no. Pero bueno, vamos a dejar eso. Pero en fin, entonces cualquiera de esas personas, sea el esposo, la esposa, la concubina, ¿sí? O el pariente más cercano, puede denunciar la herencia. O incluso una persona que sea acreedora. ¿Quién es la persona? ¿A quién se le puede considerar acreedora? Pues a la persona que falleció le debe dinero. Es decir, si la persona que ya murió le debía dinero a alguien, ¿sí? O le debía una firma porque le había vendido un terreno, etcétera, cualquier obligación que haya quedado pendiente de cumplir por parte de la persona que ya murió, bueno, la persona a la que se le quedó a favor de eso, esa obligación, es acreedora. Ella también puede hacer los trámites de la herencia. ¿Por qué? Porque imagínense, queridos amigos, que a ustedes allá en casita, la persona les vendió el terreno y ustedes pues ya estaban a punto de liquidarlo o ya lo liquidaron, ¿no? Porque en muchas ocasiones, pues obviamente la gente se guarda su patrimonio para el momento en que ya tiene cierta edad y a lo mejor vienen las enfermedades, ¿no? Y cuando precisamente empiezan con los problemas de que ya están enfermitos, venden unas fracciones o venden el terreno. Y entonces uno, pues dice uno, bueno, pues me da facilidades, pues lo compro, ¿no? Y ahí lo voy pagando poco a poquito, poco a poquito. Sé que el vendedor está enfermo, ¿sí? Y sé que a lo mejor puede ser que incluso ya le haya terminado de liquidar. Luego te van a veces y te dicen, oiga, don Rómulo, fíjese que no sea malito, termíneme de liquidar el terreno, es que mi papá, ya ve usted, está muy enfermo, está muy grave, necesito, oiga, apóyeme. Y tú dices, bueno, pues sí, no, realmente sé que es mi vecino, sé que está enfermo, ten, hijo, este es el último que te debía, los 2,000 pesos, llévatelos, ojalá su papá se componga, se los das, terminas de liquidar el terreno, terminas de pagarlo, y resulta que a la semana siguiente pues te enteras de que la persona ya murió, ya falleció. Y entonces, pues tú te quedas de que esa persona pues ya no te firmó la escritura, ya falleció. ¿Y ahora quién me la va a firmar? ¿No? Entonces, muchas ocasiones los herederos, cuando ya no dejó nada el dueño, el difunto ya no dejó nada, más que deudas y firmas pendientes, ¿no? ¿De qué te ríes? Pues sí, es cierto, ¿no? A veces ya papá, mamá acabaron con todo y ya pues quedó pendiente una firma. Obviamente, si estamos en esa situación, pues ya los hijos pues no van a promover la herencia. ¿Por qué? Pues ya no hay nada que promover, ¿no? Y además a ellos les genera un costo, 10, 20 mil pesos, ¿verdad? Que es un desembolso que ellos no van a querer hacer, dado que ya no van a ser beneficiarios. Entonces, el comprador que se quedó sin que se le firmara su papel, pues se va a quedar así como que, ajá, ¿y ahora qué hago, no? Pues él va a tener que hacer el trámite de herencia para que finalmente ya sea los herederos o el juez firmen el contrato a favor de él. Pero finalmente, a lo que voy, queridos amigos, es que platicando del camino, del proceso que se tiene que seguir cuando la persona ya murió, bueno, primero hay que
hacerlo saber al juez familiar, al juez competente, de que esa persona ya falleció. ¿Y quién lo puede hacer saber? Estas personas que acabo de comentar o los parientes más cercanos. ¿Qué se hace? Bueno, pues se le dice a través, obviamente lo tiene que hacer un abogado, porque tiene que ser un escrito con ciertas formalidades donde se establece pues el nombre de la persona, su domicilio, el lugar donde se señala para recibir notificaciones, el teléfono, si se puede incluso correo electrónico, el abogado que se contrata para el trámite, y bueno, de ahí se señala, ¿verdad?, que señoría o señor juez, resulta que mi pariente, mi esposo, mi papá, mi abuelo, mi vendedor de un terreno, falleció tal día, a tal hora, en tal lugar, y ahí, en pocas palabras, se viene haciendo una narración de hechos en el que se le da a conocer a la autoridad, que en este caso es el juez, precisamente que la persona ya falleció y por tal motivo tiene que aperturar su trámite hereditario. ¿Qué es lo que hace generalmente el juez? Bueno, lo que hace generalmente es convocar llamar a todas las personas que tengan derecho a la herencia. ¿Cómo lo hace? Bueno, a través de diversas formas. Una de ellas es a través de edictos que se mandan a publicar en los diarios, en los periódicos de mayor circulación, precisamente para que la gente pueda leerlos. Y fíjate, es que es curioso, uno dice, yo nunca he leído un edicto. O sea, sé que se publican y sé cuál es la finalidad, pero yo creo que fíjate que ahí en ese caso el legislador se equivocó, porque pues, realmente poca gente yo veo que lee los edictos, ¿no? ¿Y para qué son? Pero realmente son precisamente anunciando, dándole a conocer a la población en general que, bueno, una cuestión, ¿no? Pero en este caso, que estamos hablando de las herencias, que la persona ya murió y que si tú eres hijo de esa persona, si tienes interés en el asunto, ¿sí?, si a lo mejor quedó pendiente tu firma de contrato o alguna otra cuestión, bueno, tú te presentes a deducirlo en el término que la misma ley te pone. Allá mismo en el mismo edicto, ¿verdad? Sí. Te ponen, tienes 10 días para presentarte a deducir tus derechos. Y así empieza el trámite. También se gira un oficio al estado donde haya sido habitante esta persona y a México para ver si dejó testamento o no. Y ahí salen los informes, precisamente si la persona dejó o no testamento. Tarda un poquito porque el oficio se manda pues hasta México, ¿verdad? Se recaban los informes, pero pues la mayoría llega con que pues no hay testamento, la persona no lo otorgó y por tanto, bueno, se tiene que seguir así el trámite. Una obligación, queridos amigos, muy importante que hace la persona que hace la denuncia es que tiene que manifestar al juez, bajo protesta de decir verdad, qué herederos dejó. Es una obligación. ¿Por qué? Porque puedes ocultar, decir, pues tuvo más hijos, o hay otra esposa, ¿verdad? O hay otra señora, o hay otros parientes, y muchas ocasiones se oculta. Quien hace la denuncia oculta decirle al juez que hay otra persona que también tiene derecho, que hay otros hermanos. Eso es muy común, ¿no? Que se diga, no, pues señoría, yo soy el único heredero, sabiendo que hay otro hermano, otros hermanos, ¿no? Pero pues lo hacen con la finalidad de que se adjudiquen ellos la herencia, y si ustedes en 10 años no reclaman esa herencia, resulta que el hermano o la hermana que hizo los trámites se puede quedar con ella. ¿Qué más, licenciada? Sí, muy interesante lo que comenta, porque de hecho sí tenemos algunos ejemplos, al regresar del corte se los vamos a comentar, de algunas personas que promovieron la sucesión intestamentaria y se declararon como únicos herederos. Resulta que sí tienen hermanos y estos se enteran más años más tarde, entonces ya empiezan a promover el trámite correspondiente. Fíjense que un asunto muy curioso, empezamos a hacer los trámites de la herencia, y resulta que de México nos llega que esta persona que era de Teciutlán había otorgado un testamento
en el Duraznillo. Era una población, un municipio que pertenece a Durango. Y cuando nosotros le decimos a la señora, bueno, a nuestros clientes, oiga, es que pues parece que su papá dejó un testamento, porque resulta que en el informe aparece que dejó, pues ya les decimos, ¿no? Y dice, pero ¿cómo? Si mi papá nunca salió de Teciutlán, él era un campesino, y que yo me acuerdo nunca estuvo en Durango, ¿cómo? Y pues, desgraciadamente, tuvimos que ir hasta Durango a hacer los trámites para ver qué había sucedido, porque puede pasar que haya gente que se llame igualito a nosotros, igualito. Entonces, pues resulta que efectivamente fuimos y se habían equivocado. La persona, no voy a decir su nombre, voy a decir su último apellido, se apellida Vázquez. Y en el informe que dio la notaría de Durango decía Velázquez. Fíjate, la señorita de la notaría se equivoca y en lugar de poner el nombre en el segundo apellido le pone Vázquez. Y no era Vázquez, era Velázquez. Era una sola letra la que se había equivocado. Pero eso había ocasionado que en el informe llegara que efectivamente la persona que había fallecido se llamara igual que el de Durango, y tuvimos que ir hasta allá a hacer los trámites para que se aclarara. Finalmente trajimos el informe de que allá no era Vázquez, era Velázquez. Pero fíjense, cosas curiosas que pueden pasar, porque sí, efectivamente puede haber personas que se llamen iguales en los apellidos pues muy comunes y los nombres muy comunes, ¿no? Y nos pasa eso, son pues, datos curiosos, ¿no? Que nos han pasado en la realidad. Pero eso es parte, por eso le decía yo, parte de los trámites que se hace en una herencia. Ya vamos al corte. Sí, así es. Les recordamos la línea de celular al 231-113-7790. El caso sigue abierto. Conozcamos nuestros derechos y obligaciones. Todo en el marco de la ley. Caso abierto continúa después del corte.